Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a los foros de debate organizados por los medios públicos en el contexto del Parlamento Abierto que se lleva a cabo previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. El día de hoy queremos presentarle a nuestra audiencia, a la ciudadanía, una pregunta central: ¿qué es lo que está en juego? Y para ello invitamos a dos personas especialistas en la materia. Le doy la bienvenida y agradezco mucho la presencia aquí del maestro Ángel Valderas, analista del sector eléctrico. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias por la invitación, Luisa. Aquí estamos listos. Y también al diputado Hamlet García Almaguer, diputado federal e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, Luisa, a ti y a todo el auditorio del Canal 14 y, por supuesto, a Ángel Valderas. Le cuento un poco más de quiénes son las personas que me acompañan el día de hoy. El maestro Ángel Valderas es licenciado en Ingeniería Civil y maestro en Docencia de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como doctorante en Didáctica de la Matemática en la Universidad de Alicante, España. Es profesor investigador de posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Desde el año 2007 es analista del sector energético. El diputado Hamlet García Almaguer es especialista en Derecho de Amparo y maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó el diplomado en Derecho de la Energía en la Escuela Libre de Derecho y el programa de negociación en la Escuela de Negocios de Harvard. Es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, que va primero a hacer un dictamen y después, precisamente, votarlo, el que tiene que ver con la reforma eléctrica. Muchas gracias a ambos por estar por acá. Gracias a ustedes. Ya les decía, les ponía en contexto antes de empezar, maestro, con que la idea de estos debates públicos que estamos haciendo en los medios públicos es aterrizar lo que estamos viendo en el Parlamento Abierto, esta discusión que a veces se puede volver un poco técnica para volverla al español, ¿no? A las peras y manzanas que hablamos todas y todos. Y en ese sentido quisiera preguntarle el tema que nos trae aquí hoy: ¿qué está en juego? ¿Por qué el tema eléctrico en general, el de las energías, es uno que discutimos, vamos y venimos, si el sector privado, si el modelo estatista, si Luz y Fuerza, si las diferentes compañías en los diferentes países? Es decir, es un tema que se está discutiendo constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo revisamos tanto? Mira, porque los energéticos no son cualquier mercancía, son el detonador del desarrollo. Básicamente usamos energéticos en 4 grandes áreas: en la industria, en el transporte, en los servicios y en el aspecto residencial. Y más o menos hace 120 años, cuando se comienza a entender la capacidad que tiene, por ejemplo, el petróleo, el gas, surge la electricidad y todo el potencial que tiene económico y para desarrollo de un país, se convierte los energéticos en un punto estratégico, vital para la sobrevivencia de un país. Es más, se puede hacer, yo no que lo avale, se hacen guerras por los energéticos. Y hemos visto en las últimas décadas ese tipo de situaciones del control de los energéticos, porque quien controla el sector energético tiene poder. Y eso es lo que le permite la viabilidad y el desarrollo a los pueblos. Es por eso que vivimos un proceso de electrificación de los países, que en el caso de México, a partir de 1960 y de la nacionalización del sector eléctrico por Adolfo López Mateos, se encarga a 2 empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, porque en 1960 solamente el 45% de la población tenía acceso a la energía eléctrica. Más de la mitad del país no tenía acceso. No puedes poner negocios, no puedes poner un hospital, no puedes poner una escuela, no puedes poner una fábrica si no tienes electricidad. Y entonces, en ese sentido, en los países, en todos los países y de manera dinámica, se tiene que discutir. ¿Por qué en términos de leyes? ¿Y por qué antes no se discutía? Pues porque antes no se tenía la concepción del significado de la energía nuclear. No se sabía del potencial del litio, no se sabía que existían el grafito, las tierras raras, el cadmio. Nadie pensaba que había necesidad de generar baterías para dispositivos portátiles. Entonces, la importancia de los energéticos ha ido creciendo. Estamos en un contexto en donde el peak oil se alcanzó aproximadamente en el 2010, de acuerdo a la Universidad de Uppsala. Lo que quiere decir es que los hidrocarburos ya llegaron a su tope máximo, vamos un poco de salida, y entonces en las legislaciones y en los países, siendo leyes vivas, se tienen que adecuar al nuevo contexto, a las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿quién hablaba antes de los años 80 de energía eólica o solar? Bueno, siempre se ha manejado, pero a nivel artesanal, así como los árabes ya usaban petróleo de manera artesanal.
O sea, el hecho de que tú sepas que el sol te genera energía o que el viento te genera energía, pues ahí están los molinos de viento. O sea, viene desde hace siglos. La novedad es la producción industrial, el nivel masivo. Entonces, cualquier gobierno que llega, y más si llega un gobierno con un signo distinto, y es democrático, legal y legítimo, tiene todo el derecho de modificar las leyes y adecuarlas dependiendo de qué es lo que heredaste de quien gobernaba previamente. Lo hace la derecha, lo hace la izquierda, el gobierno de la 4T tiene todo el derecho de hacerlo, ganó las elecciones con 11 millones de votos de diferencia. Joe Biden, el día que toma posesión, a pesar de que le costó trabajo tomar posesión, emitió 10 decretos cambiando las políticas esenciales de Donald Trump, desde la migración hasta las relaciones con la OTAN, el mismo día que toma posesión. ¿Por qué? Porque por eso la gente vota por un proyecto distinto. La gente vota para modificar políticas públicas que en este caso, por ejemplo, pues a nivel mundial se discute ampliamente sobre quién debe de controlar la energía. Ajá. Sector público, sector privado. Y el mundo no es blanco y negro, no es que tengas aquí blanco y negro y ya. Hay una enorme gama de grises, por lo tanto entran propuestas como esta iniciativa, donde es una iniciativa que no es monopólica, porque no se propone que Comisión Federal genere el 100% y los privados nada, sino que es una propuesta que toma lo que ya se heredó de gobiernos anteriores y que deja un amplio 46% para que los privados generen energía eléctrica en este país. Es un mercado muy grande. México es el 10º país más poblado del mundo. De 220, tenemos 130 millones de habitantes. Un 46% equivale a un mercado de 60 millones de habitantes. 60 millones de habitantes es controlar al 100% el mercado eléctrico total de países como Italia, de países como Sudáfrica, de países como Ucrania, no se diga Canadá. Canadá tiene 37 millones. O sea, un mercado del 46% significa una vez y media darle electricidad a Canadá. Entonces, la discusión del Parlamento abierto se inserta en este contexto. Un debate público que no sea como la reforma energética de 2013, se aprobó en lo oscurito, por medio de sobornos, fast track. Yo vengo del estado de Querétaro, mi congreso en Querétaro, el congreso local aprobó en menos de 10 minutos. Creo que ni leyeron ni entendieron muchos lo que votaron en 2013, salvo el pequeño círculo que fue quien impulsó esa reforma. Déjeme ir contigo, diputado, justo porque en aras del desarrollo, con el discurso del desarrollo, justo hubo este cambio de paradigma entre público y privado en el 2013. Se nos dijo, el Estado, no lo público, está sobrebasado. Para garantizar este derecho llave necesitamos la incursión de inversión extranjera, la incursión de privados. Si en este momento ya tenemos un modelo híbrido, es decir, si ya hay participación pública y privada, ¿por qué se está planteando nuevamente reglamentar? Hubo una reforma en el 2013 que nos dice el maestro fue aprobada no con un debate público como es el Parlamento, sino con consensos y pactos entre cúpulas políticas y empresariales. ¿Por qué se está planteando revisar eso si en realidad ya hay un esquema híbrido público-privado? Bueno, primero decirte que hay un planteamiento del neoliberalismo, que es la doctrina que reinaba en la década de los 90s y las dos anteriores, y que establecía que el Estado no podía realizar funciones tan relevantes en sectores estratégicos como el de la energía. Y esta teoría fueron vendiéndola en distintos países con una estrategia para crear oligopolios internacionales que se quedaran con el control de estos sectores tan relevantes. Hay países que cayeron en esa trampa. Nosotros estamos a tiempo de rescatar nuestra soberanía energética y no caer en un agujero como el que está, por ejemplo, España. A nuestros amigos que nos ven a través de este medio de comunicación, pues basta buscar en Google cómo está la situación en España. Los españoles tienen que lavar ropa de madrugada, estudiar a la luz de las velas. Se fueron 100% privado. Correcto. Había una empresa estatal que se llamaba Endesa, que era como nuestra CFE. Entonces, bajo la doctrina neoliberal, dijeron, vamos a privatizar todo, que es algo que ocurrió en este país durante las últimas 4 décadas, ¿no?
Yo soy un legislador joven, tengo 35 años, nací en el 87, pero sé que desde la década de los 80s, 90s ha habido una serie de privatizaciones relevantes de sectores que generan mucha riqueza y que hoy está en manos de pocos productores o actores privados. Entonces España cae en esta trampa y ahora los privados se ponen de acuerdo y elevan sustancialmente los costos de la energía hasta 500% en relación a lo que pagaban los españoles hace poco más de un año. Esto ha llevado pues a la población al borde del colapso porque, como decía Ángel, pues sin energía no hay negocios, no hay servicios, y esto está generando una cadena de impactos terrible en todos los sectores productivos de España. Hay otro país al lado de España, que es Francia, que optó por una estrategia diferente. Francia depende al 100% de una industria eléctrica nacional. Electricité de France es la compañía francesa, que es del Estado, es de los franceses y es una transnacional que garantiza el 100% de la energía al país y es uno de los motores más importantes de Europa. Y ellos tienen soberanía energética y tienen poder, como decía Ángel, mientras que los españoles pues están al borde del colapso económico por esta situación, con un especial impacto en los hogares. Entonces, en 1999, en México, la CFE producía el 100% de la energía eléctrica. Vienen una serie de contratos que ahora conocemos como legados, en que se permiten permisos de autoabastecimiento para que las industrias generen su propia electricidad. Y hay una cadena de autorizaciones, de acuerdos, de concesiones, de permisos, que finaliza con esta reforma del 2013 para no crear un sistema de competencia, porque no hay igualdad de condiciones entre los privados y la CFE, sino para crear un oligopolio privado en 4 o 5 empresas transnacionales y dejar a la Comisión Federal de Electricidad y al Estado mexicano al borde de la inanición. La CFE hoy pierde más de 400,000 millones de pesos al año, precisamente por estas rémoras, por este huachicoleo energético de estas empresas que están succionando los recursos del Estado para beneficio privado, y por eso resultó necesario realizar este ajuste. Se está planteando, como decía Ángel, que sea un esquema híbrido, que nos parece bien en este momento. Es algo posible, y además creo que los inversionistas no van a despreciar un mercado tan grande como el que mencionaba Ángel, pero en un futuro podría ser de otra manera. O sea, este es un punto de inflexión en el que podemos establecer un mercado compartido de 54 para el Estado y 46 para los privados, o balancearlo de uno a otro lado. Es lo que estamos trabajando en este momento en la iniciativa. Se planteó este 54-46, que es más o menos como estábamos en 2017, si no me equivoco. Sí. Ahorita vamos en ¿cuánto? Ahorita vamos 39. En 62 privados, 38 Comisión Federal. Y se está hablando de la reforma justo en este momento porque la proyección o la perspectiva es que reduzca todavía más. La perspectiva es peligrosísima, muy espantosa, porque la proyección a final de la década sería 85% privados, 15% CFE, que prácticamente sería la desaparición de Comisión Federal, que tendría el final que señaló Hamlet con Endesa en España, que se privatizó al 100%. Y déjame quedarme ahí un segundito. 54% es la cifra que decía tanto la secretaria Nale como el titular de la CFE, nos garantizaría lo que es la seguridad energética. Es decir, que pase lo que pase con los privados, esta participación de la CFE puede, digamos, salir al quite para que el país no colapse, ¿correcto? Mira, ¿O por qué es esta cifra exacta? No, es como las empresas. El Deer Park, ¿quién controlaba la política de Deer Park? Shell. ¿Qué manejaba Shell? El 50.1% de las acciones. Aquí es lo mismo. El que maneje más de la mitad es el que tiene el control. El control directivo, no el control monopólico. No, el control directivo, que además es la situación que estaba en 2018. Además, cuando algo es estatal es difícil decir monopolio, ¿no? Porque en teoría el Estado es de toda la gente, pero bueno. Sí, es como acusar de monopolio, no sé, al Seguro Social, al sistema sanitario francés o el sistema sanitario alemán, que son universales y gratuitos. Acusarlos de monopólico es un poco absurdo. Nos quedan 3 minutitos. Decías, diputado, la palabra rémoras. Porque si funcionara como tiene que funcionar un sector compartido, efectivo, sin abusos, digamos, en ningún tipo de contrato, pues los privados producirían lo suyo y la CFE lo suyo y todo estaría bien. ¿Por qué a la CFE le cuesta tan caro o por qué pierde tanto? Pues hay varias trampas en la reforma eléctrica del 2013. La primera es en las sociedades de autoabastecimiento. Se supone que solamente iban a generar la energía que requerían en sus industrias. Y por eficiencia y eficacia se supone que tú tienes que consumir la energía en el lugar en el que la produces porque es caro transmitirla. Pero ¿qué pasa con estas empresas?
generan contratos de sociedad ante notarios públicos en los que venden acciones, una sola acción en $1 o 50 centavos de dólar a otra persona. Con eso se convierten en socios, crean sociedades de autoabasto. Y con esta trampa, entonces, la energía que generan en Puebla la mandan hasta Jalisco. Y se las consumen esos empresarios de Jalisco sin pagar por la transmisión de esas líneas que fueron pagadas con nuestros impuestos, porque la infraestructura pues salió de ahí en todas estas décadas a partir de los 60 como manejaba Ángel, y esa solamente es una de las trampas, digamos, que ha tenido la reforma, y en eso pierde recursos la Comisión Federal de Electricidad. En un minutito que nos queda, Ángel, se ha hablado justo de que cambiar estas condiciones podría quitarnos credibilidad ante los mercados internacionales, justo porque se van a revisar este tipo de contratos. ¿Qué va a pasar con ellos? No, porque mira, la iniciativa en realidad lo que está haciendo, ahorita ya Hamlen señaló varias distorsiones que inician con leyes secundarias en 1992 y cristalizan en 2013 con la reforma energética. Cualquier partido serio, cualquier gobierno serio llega, ve cuál es la situación de las cosas y lo que tienes que corregir, lo corriges. ¿Qué fue lo que encontró el actual gobierno en el sistema eléctrico nacional? Una serie de abusos, una serie de subsidios a empresas privadas que son fundamentalmente extranjeras, lo que señalaba Hamlet. No quieren pagar la tarifa justa de porteo, se les subsidia al 10%, quieren tener prioridad en el despacho de la energía que ellos producen, dicen que le invierten en energías limpias cuando la mayor parte de sus instalaciones son plantas de ciclo combinado, como las que tiene Comisión Federal, quieren que firmes contratos a 25 años donde CFE está obligada a comprarles la electricidad, obligan a Comisión Federal de Electricidad a que si en una presa tienes 6 turbinas, tengas 3 cerradas y entonces no generas electricidad para comprársela a ellos. Precisamente todas estas distorsiones que ya se vieron en la práctica de 1992 a 2018 es lo que la iniciativa trata de corregir, y eso es lo más normal del mundo. Tú puedes promulgar una ley y después ves que hay distorsiones. ¿Qué tienes que hacer? Corregir las distorsiones. Vamos a entrarle a fondo a algunos de estos puntos que ponía sobre la mesa, maestro, pero vamos primero a una pausa y regresamos a nuestro segundo bloque. Le recuerdo que la pregunta que estamos contestando hoy en este debate público es ¿qué está en juego con la reforma eléctrica? Gracias nuevamente por su sintonía en los debates organizados por los medios públicos en el contexto del Parlamento Abierto que se lleva a cabo previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. Con esto que se discute se va a armar un dictamen que le tocará ya justo a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero antes de ello estamos haciendo una revisión histórica de cómo llegamos aquí. Y otra parte, además de la legal que ya revisamos ampliamente, maestro Ángel Balderas, es la parte económica, la promesa o la justificación para abrir el sector a más competidores, entre ellos los privados y los privados internacionales, era que iba a ser muy redituable económicamente, que iba a llegar mucha inversión y que nos iban a bajar las tarifas, los precios. Y no sé, por lo menos de los precios sí sé que no lo he visto. No, mira, muy rápidamente, el neoliberalismo arranca en los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, no hay que olvidarlo. Margaret Thatcher privatiza las minas, privatiza los ferrocarriles y comienza a morir gente. Así como hoy en España está muriendo gente por el control oligopólico de la electricidad, porque ya no tienen acceso a calefacción, y así como murieron 70 personas el año pasado en Texas de hipotermia. Murieron de frío, pero no es de frío. Murieron de falta de dinero porque no pudieron pagar la calefacción. Llega Tony Blair y tiene que corregir esa privatización de los ferrocarriles porque los privados llegaron a maximizar el lucro, bajaron los sueldos, aumentaron la jornada laboral, no dieron mantenimiento a los trenes y empezó a haber una serie de choques de trenes con gente que moría. La reforma energética de 2013, que comienza a aplicarse en 2014, yo podría sintetizarla en algunos elementos muy esenciales. Nos prometieron que iban a bajar los precios. Y resulta ser que gasolinas, diésel, gas LP, gas natural aumentaron un 70% entre 2014 y 2018. La electricidad aumentó un 30%. Es decir, no bajaron los precios. Hoy a mí me sorprende que haya gente que esté en contra de esta iniciativa y que hable todavía de precios. Segundo, nos dejaron en una dependencia energética en la cual justo a partir de 2014 México rebasó el umbral de independencia energética y caímos en dependencia energética. ¿Qué nos dejó esa reforma energética? Una importación diaria
de 600,000 barriles de petróleo, de 240,000 barriles diarios de gas y de 5,600 millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales el 60% sirven para generar electricidad. ¿Qué nos dejó la reforma energética? Un sistema colapsado, no dieron mantenimiento a las plantas de Comisión Federal, no crearon parques eólicos, no crearon parques fotovoltaicos, y este chistecito de importar petrolíferos del exterior le ha costado a este país 30,000 millones de dólares al año, 600,000 millones de pesos es lo que nos ha estado costando esta reforma energética. Termino. La balanza comercial petrolera de Pemex antes de la reforma energética era de un superávit de 20,000 millones de dólares. México recibía más por exportar que por importar, 20,000 millones de dólares. Cuando se va Peña Nieto, habíamos caído ya en déficit de 4,000 millones de dólares. Es decir, una enorme diferencia de 24,000 millones de dólares, prácticamente 500,000 millones de pesos. Para mí ese es el mejor balance de la reforma energética. Ni bajaron los precios y nos obligaron a tener que depender del exterior, algo muy grave. Antes de pasar a la nueva reforma energética, si este es el panorama que nos dejó la anterior, la de 2013, ¿por qué nos preocupa el tema de la inversión extranjera? Porque nos manda una carta a Estados Unidos, se pronuncian en el Congreso, las empresas dicen, bueno, es que si hay una nueva reforma, la inversión extranjera puede peligrar. Pero si ese es el saldo, entonces, ¿por qué nos preocupa tanto? Lo pregunto inocentemente, de verdad. Pues pasó como hace 500 años que nos vendieron espejitos y se llevaron el oro. Es lo mismo. Llegaron las empresas transnacionales y prometieron que iba a llover muchísimo dinero en el país, que iba a haber mucho empleo, que iban a bajar las tarifas. Y en el Parlamento abierto se develó, en base a los contratos, que solamente las empresas transnacionales aportaron el 5% de los recursos de capital social, es el dinero que está depositado, digamos, en las cuentas de las empresas y que proviene de los socios. El otro 95% vino de créditos de la Banca de Desarrollo Nacional, Nacional Financiera y todas las empresas que tenemos que pueden otorgar estos créditos. También vino de las Afores, del trabajo de todas y de todos ustedes que nos ven a través de este medio de comunicación, y también de nuestros impuestos, por los subsidios que como país estamos otorgando a estas empresas privadas. Entonces, en realidad no llegaron estos recursos, pero es algo que se ha descubierto en este Parlamento abierto y los quiero invitar a aprovechar la ocasión para invitarlos a que sigan sintonizando las sesiones que siguen en la próxima semana, donde siempre se dan a conocer este tipo de detalles y por eso es necesario corregir la situación antes de que sea demasiado tarde, Luisa. ¿Y cómo se va a corregir? Porque se ve bastante complicado el panorama, como nos lo están pintando. ¿Qué plantea concretamente? Sabemos que, si bien todavía no existe un dictamen, hay una propuesta con, digamos, ciertas generalidades que hizo el Ejecutivo. Bueno, había una ley eléctrica congelada por jueces, hay un intento de la Secretaría de Energía de marcar ciertos parámetros respecto a confiabilidad del sistema y demás. Digamos, tenemos una idea de lo que va a ser general, pero ¿cómo concretamente una reforma va a corregir o intentar corregir este panorama que nos pintan? Mira, yo puedo sintetizarla que la reforma busca, en esencia, que millones de mexicanos y mexicanas no caigan en pobreza energética. La pobreza energética básicamente es, no tienes acceso o tienes acceso, pero no puedes pagar, que es el caso de una cuarta parte de la población en España, con este sistema oligopólico, controlado por 3 empresas, de las cuales es muy importante señalar el nombre, porque son Iberdrola, son Naturgy y Endesa. Iberdrola y Naturgy operan en México y ya desde 2008, según la Comisión Reguladora de Energía, estas 2 empresas, que antes Naturgy estaba dividida en Gas Natural y Unión Fenosa, dominaban el 70% de la generación de energía eléctrica. ¿Qué estamos hablando aquí? Porque el tema que toca Hamlet es muy relevante. En primera, tenemos que tener claro que quien genera energía eléctrica como privados en este país son empresas extranjeras. Basta entrar al portal de la Asociación Mexicana de Energía, da risa que le llamen mexicano, porque de 17 empresas, 15 son extranjeras y la única mexicana tiene una capacidad instalada de 100 megavatios, que es una vacilada porque representa el 0.4% de la capacidad instalada de las otras empresas. Ahí vemos que son empresas españolas, 4 norteamericanas, 2 japonesas, 2 del Reino Unido. Lo que dicen es, bueno, son empresas extranjeras, pero tienen energías limpias.
No, tampoco, porque mira, en el mismo portal y con sus propios datos, Iberdrola, que es quien se lleva la tajada de León, dice que tiene 24 plantas de generación. Bueno, tiene de esas 24, 6 son eólicas, 2 fotovoltaicas, 8, y las otras 16 ciclo combinado. Y cuando ves a Naturgy, no tiene ninguna eólica y ninguna fotovoltaica, ciclo combinado. Y si ves a la japonesa Mitsui, 0 fotovoltaicas, 0 eólicas, ciclo combinado. ¿Qué quiere decir? Ellos lo saben, porque en sus países lo saben, porque las matrices energéticas de sus países no les permiten generar la mayor parte de electricidad con el sol o con el viento. Por lo tanto, tienen que tener plantas de ciclo combinado para poder cubrir la intermitencia de estas energías renovables. Termino con una cosa muy relevante de lo que planteaba Hamlet. Mira, si entramos a la revista de Fortune Global 500 y vemos la clasificación de la empresa en el mundo que más ganancias tiene, por encima de Amazon, de Jeff Bezos o de Elon Musk y Tesla, no. La empresa número 1 en el mundo, su tasa de ganancias es de apenas del 27%. Esa es la tasa de ganancia máxima. De ahí en fuera, muchas empresas están acostumbradas a trabajar con tasas de ganancias del 10, del 15, del 20%. Esta es Saudi Aramco. Aquí el problema en México es que estas empresas que en sus países tienen estas tasas de ganancias o que les permite la legislación, aquí en México quieren venir a ganar el 300 o el 400% del dinero que invierten. El dato que da Hamlet es ultra relevante. Esta reforma energética, solamente el 5% es de inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no han traído dinero al país. O sea que nosotros los hemos financiado sus enormes ganancias, que hay que recordar que cualquier empresa extranjera, las ganancias terminan fuera del país. Ese es el panorama que está planteando la nueva reforma en cuanto a regular lo privado. Hablabas hace unos instantes, diputado, de las empresas estatales y de los ejemplos en otros países. Sí. Justo, ¿qué pasa con nuestra empresa estatal? ¿Cómo se está planteando que se fortalezca o casi reviva con la reforma? Primero decirte, Luisa, que la Comisión Federal de Electricidad tiene una capacidad instalada muy amplia. Y se puso a prueba en un momento de crisis en este país, que fue en febrero del año anterior. Para decirlo súper en español, capacidad instalada es que puede responder en cualquier momento, aunque no esté necesariamente... Digamos, toda la infraestructura activa que tiene la Comisión Federal de Electricidad en el país, lo que puede generar con todas sus plantas de todos los tipos. Donde, por cierto, ha estado cerrando las plantas de carbón y creando plantas de energías limpias. Como la que se construye en Sonora, que es el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica y el 8º más grande del mundo. Entonces, este discurso de que solo los privados generan energía limpia es falso. La Comisión Federal de Electricidad genera el mayor porcentaje de energía limpia en el país y podría generar más si le permitieran que con las presas, con las hidroeléctricas, pudiera echar a andar todas las turbinas que están disponibles. Pero sobre tu pregunta, lo que podemos analizar, y se dio cuenta de ello en los foros, es que los privados están conscientes de las mentiras que han dicho y no comparecieron ante el Congreso en los últimos foros. No asistieron a explicar cómo están sus contratos, cómo los obtuvieron y qué están dispuestos a hacer para cambiar las cosas y mejorar el país. Cuando se tuvo esta, digamos, ola de hielo en el sur de Estados Unidos, en Texas, se cerraron las llaves del gas. Y entonces los privados también cerraron sus plantas. No quisieron adquirir gas para suministrar energía. Lo único que les importa son las ganancias. En ese momento, el presidente de la República instruyó a la Comisión Federal de Electricidad que prendiera todas sus plantas en el país. Y la comisión pudo generar el 64% de la energía que requeríamos los mexicanos. Y eso ayudó a que muchas familias en el norte del país pues no murieran de frío, a que la industria en el norte siguiera caminando. Y eso se llama compromiso social. Y ahí es la diferencia entre las empresas que ven esto como una mercancía, la energía, y lo que está planteando el presidente de la República y que estamos analizando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Hoy la energía es un derecho y eso es lo que estamos defendiendo. Dices la capacidad instalada. ¿Y cuánto, si se invierte como se está planteando invertir, podría crecer o podría estar, digamos, en función? Porque ¿cuánta de esta capacidad instalada no se usa? ¿Hay un porcentaje? Sí. Ahorita tenemos el 38 o 39% operando, que es lo que mencionaba Ángel, y el restante porcentaje en los privados, 62%. Ajá.
Pero de ese 38 la comisión ya aprobó en febrero del año pasado que es capaz de generar el 64. Hasta ese 64. Correcto. Okay. Entonces, está sobrado incluso el porcentaje que están solicitando o planteando para los privados, que tengan el 46 y la comisión el 54. Todavía hay un margen de 10%, pero además, si le quitas toda esta sangría de recursos, podrían generarse muchos proyectos. Este parque en Sonora costó 10,000 millones de pesos. La comisión pierde 400,000 millones. Es decir, cada año se podrían generar casi 40 de estos parques de energía solar en el país y aumentar la infraestructura para generar más energía para todos. ¿Y cómo se está planteando evitar esto, te cito textual, sangría de recursos? Porque nos hablabas hace unos instantes, maestro Ángel Balderas, de, por ejemplo, los precios de porteo y otras herencias, por ponerle una palabra, de la reforma anterior. ¿Qué se está planteando en este sentido? Pues mira, lo que plantea Hamlet es el subsidio, estos 500,000 millones de pesos son de subsidio en diferentes fuentes. Por un lado, la distorsión del autoabasto, por otro lado, las tarifas de porteo, donde en alta tensión y en media tensión las empresas pagan una sexta parte de lo que deberían de pagar. Y en el caso de baja tensión, pagan una décima parte. Si deben de pagar 10 centavos, pagan 1 centavo. Entonces, en ese sentido, todo eso lo tiene que pagar comisión. La otra, el respaldo para las energías intermitentes. La eficiencia de la energía solar es apenas de un 20% y de la energía eólica apenas de un 30%. ¿Eso qué significa? Que de 24 horas al día, de 365 días al año, solamente puedes aprovechar 5 horas para generar energía eléctrica a partir del sol y solamente 7 horas para generar energía eléctrica a partir del viento. Sí, pero todos necesitamos energía eléctrica en la noche y en la madrugada y a todas horas para los refrigeradores. Y si yo nada más te genero 5 horas, ¿qué va a pasar con las otras 19? Tienen que entrar las plantas que son fundamentalmente de ciclo combinado o algunas con carbón o con combustóleo o con gas natural a cubrir eso. Pero bien curiosos los privados. Pones tu campo eólico y sabes que nada más vas a generar 7 horas. Pones tu parque solar y sabes que nada más vas a generar 5 horas. Pero no pones ninguna instalación para cubrir las otras horas que no vas a cubrir, porque está Comisión Federal, que es la que tiene que asumir los gastos. ¿Y no pagan ese riesgo de intermitencia? No pagan absolutamente nada y luego nos vienen con el cuento que ellos son los que generan más barato, porque únicamente toman en cuenta un aspecto. Es ridículo que digan que es la energía más barata porque el sol no cuesta y el viento no cuesta. Porque si ese es el único costo que van a tomar en cuenta, la electricidad en este país costaría 0 pesos. Se volvió muy famosa esta frase de energías limpias, contratos sucios. Y ahora que mencionas los parques eólicos, por ejemplo, en el sureste las comunidades han protestado mucho porque se les casi engañó para ceder sus territorios. No, casi se les engañó. Cuéntanos un poco de esto. No pagan lo que tienen que pagar. Las comunidades en el istmo de Tehuantepec no reciben los beneficios que deberían de haber recibido. Se supone que se tienen que pagar una renta. Tienen que convivir con la parte negativa de la energía eólica, que es el ruido que generan, que también generan contaminación, pero fundamentalmente es el uso de la tierra, porque la energía eólica y la energía fotovoltaica requieren grandes extensiones de tierra. Entonces, no compran la tierra o la rentan, pero no pagan. Y las comunidades resulta ser que no tienen ningún beneficio. Entonces, en el istmo de Tehuantepec resulta ser que el 75% de la energía que genera, por ejemplo, Iberdrola, va para Cemex. Y solamente el 25% para las comunidades del istmo, que son las que están aportando la tierra para la generación de esta energía. Es decir, los beneficios no recaen en la gente, sino recaen en los bolsillos de estas empresas. Yo, en mi perspectiva, veo, si algunas empresas se van, es porque crean un lucro excesivo. Si se van esas, van a llegar otras. Porque tener tasas de ganancia del 20% en un mercado eléctrico de 400,000 millones se le hace el agua a la boca a muchísimas empresas. Entonces, la iniciativa busca quitar todas estas distorsiones, volver a un mercado regulado de los privados, simplemente que no abusen. Que ganen, sí que ganen, pero que no abusen. Y a mí me gustaría finalmente tener a privados mexicanos que compitan con las empresas extranjeras, no que sean subordinados de las empresas extranjeras, porque esa es la gran realidad. En el Parlamento abierto no hemos visto a nadie que de una empresa mexicana
que esté generando grandes volúmenes de electricidad. La capacidad que necesita Comisión Federal para este país son aproximadamente 52,000 megavatios. Cualquier país tiene una reserva de un 20%, 10,000 megavatios más. Y la Comisión Reguladora de Energía ha dado permisos por 132,000 megavatios, casi el triple de la electricidad que necesita el país. Entonces, ¿para qué tienes este volumen enorme? No, lo que pasa es que ya tienes los contratos amarrados, porque como dicen que generan energía limpia, pues ya tienen amarrados los contratos para que les paguen. Déjame ir con eso al corte y regresamos a nuestro tercer y último bloque en este debate organizado por los medios públicos. Les recuerdo que estamos en el tema ¿qué está en juego para México? Con esta reforma que se plantea, la reforma eléctrica. Volvemos. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía en estos debates organizados por los medios públicos. Estamos platicando con el maestro Ángel Balderas, analista del sector energético, y el diputado Hamlet García Almaguer, diputado federal e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Para cerrar, en los términos generales que conocemos hasta ahora de la reforma, se plantean 3 modificaciones constitucionales, artículos 25, 27 y 28. Ya hablamos un poco del 25 y 27, que son recursos estratégicos y soberanía, y hay una palabra o un mineral del que no hemos hablado que también se plantea en esta reforma y que ha estado muy en la mira internacional, por ahí hablaremos de Bolivia y otros casos ahora que mencionabas Elon Musk, que es el litio. Correcto. ¿Por qué se incluye también esto en la reforma eléctrica? Pues la verdad es que nuestro país es privilegiado. Primero, hace décadas descubrimos que teníamos muchísimo petróleo, y ahora pues descubrimos también que México es uno de los países que tiene más litio en el mundo. Y es un mineral que se utiliza para muchísimas cosas, empezar para nuestros dispositivos celulares, baterías de automóviles. Y pues la verdad es que es una oportunidad histórica y es un momento en el que el presidente de la República ha tenido el tino de determinar crear una empresa estatal que se dedique a la explotación de este mineral. Y aquí hay visiones en el mundo que son diferentes, ¿no? Desde países en el que dicen, pues el terreno es de los privados y que cada privado saque el litio que pueda, hasta países que van por una estatización, como por ejemplo el caso de Bolivia, y países que incluso estaban pensando en privatizar y ahora están dando marcha atrás, como es el caso de Chile, donde acaba de ganar la izquierda y en el Parlamento ya se presentó una solicitud para que las concesiones que se iban a otorgar se detengan. Estas reservas que se estiman en México alcanzan un valor de 102,000 millones de dólares. Es algo que incluso salió en los medios de comunicación hace algunos días. Lastimosamente ayer en el Parlamento Abierto el representante de la Sociedad de Empresas Mineras llegó y dijo que eso del litio era un mito, que no existía prácticamente. Y eso pues contraviene todo lo que se ha mencionado y los estudios que se han realizado en el país. Y tenemos que hacer algo con ese mineral, pero no para que se lo lleven los extranjeros, sino para explotarlo y generar riqueza para nuestro país. Déjame ver, porque de repente dicen reservas posibles, reservas probadas, como que se habla mucho de esto en los debates técnicos justo, y nosotros desde afuera de la ciudadanía como que a veces no lo seguimos del todo. ¿Cuáles son unas, cuáles son otras y cuál es el caso del litio? Sí, pues por ejemplo en el caso del petróleo, las reservas probadas implican que ya se hicieron estudios a profundidad en el que se obtuvieron algunas muestras y con escáneres y otras herramientas tecnológicas o sea, el que 100% seguro que ahí está. Sí, tiene una altísima probabilidad de existir. De todas maneras se equivocan. Okay. Y hubo empresas a las que, por ejemplo, no les salieron los contratos de exploración porque creían que había más petróleo del que consideraron en un inicio. Okay. En el caso del litio todavía no entramos al tema de reservas probadas, pero en Sonora ya hay concesiones y ya hay una explotación del mineral en volúmenes muy grandes. Y estimamos, y los científicos estiman, que con análisis a profundidad en los próximos años pues se podrán probar estas reservas de México. Pero por lo pronto las posibles tendrían este valor que es muy importante. Para darte una idea, la deuda externa de México es de 160,000 millones de dólares. Es decir, el valor de ese litio casi alcanzaría para cubrir la deuda externa. Las reservas que tiene el Banco de México son de 200,000 millones de dólares. El litio equivale a la mitad de la riqueza que tiene reservada el país en el Banco Central. Es muchísimo dinero. Me encantó que dijiste a tiempo, porque la primera vez que yo escuché litio como una discusión pública, digamos, fue justo cuando creo que hoy podemos decirlo con todas sus letras, se llevó a cabo este intento de golpe en Bolivia, y por ahí Elon Musk, este gigante que mencionabas de las tecnologías, tuiteó, porque además ahí él comunica mucho en redes, organizaremos tantos golpes como queramos, ¿no? Entonces ahí dijimos, chance el litio es súper importante. México tiene litio y podríamos estar en la mira energética y de minerales de muchos privados.
¿Por qué en este momento una compañía estatal sería en ese sentido estratégica? No, y puedes decir quién lo dijo, fue Elon Musk. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque es relevante el nombre y la empresa a la que se dedica, que es la construcción de autos eléctricos. Mira, todo se origina de la falta de energéticos y el pánico que entra a Europa en 1973, cuando producto de la guerra de Yom Kippur, los árabes le cierran la llave del petróleo a los europeos, así como Greg Abbott, gobernador de Texas, nos cerró la llave del gas a los mexicanos en febrero de 2021. Paralizas un país, se paralizó Europa, su industria, su comercio, no tenían calefacción y además fue en pleno invierno. Justo en 1973, ante este pánico, se arma un equipo de investigación en el Reino Unido para tratar de resolver un problema que hasta la fecha no se ha podido resolver. ¿Cómo almacenar grandes cantidades de energía? Tú puedes almacenar agua, puedes almacenar petróleo, puedes almacenar maíz, puedes almacenar sillas, tazas, pero la energía no. La energía es un energético que, primero, requiere de otros energéticos para que la generes. Segundo, no la puedes almacenar en grandes cantidades. Este grupo es el que comienza a buscar minerales que permitan almacenar ciertas cantidades de energía. Tienen que pasar 10 años para un equipo norteamericano, más o menos en 1983, finales de los 80, y luego otros 5 años más para que un equipo japonés finalmente concluyan que el litio es un mineral adecuado como para almacenar energía. Pero podemos reducirlo apenas hace 20 años, por ahí del año 2000. Todos los que usamos dispositivos portátiles y que antes usábamos baterías que no eran de ion litio, podemos confirmar que la duración de la carga era muy poca, que si tú cargabas una batería y no la cargabas totalmente, ya no, cada vez se iba cargando menos, al 80%, al 70%, al 60%. Resultado, que tu dispositivo chafeaba. El futuro del litio es precisamente ese, es el potencial de poder generar baterías que tengan una duración mayor, que por ejemplo permita a los automóviles eléctricos una autonomía que es la que tienes hoy en día con los motores de combustión interna, que puedas viajar 600 kilómetros con un solo tanque lleno. Y la importancia del litio, ahorita por lo que decía Hamlet, lo podemos ver con el precio. En febrero de 2020, la tonelada de litio estaba costando $11,000. 2 años después, ahorita en febrero de 2021, $60,000. 5 veces más en solo 2 años. ¿Por qué? Pues porque lógicamente grandes sectores industriales ubican al litio, así como el grafito, el cadmio, las tierras raras, como los minerales del futuro. Por ejemplo, las tierras raras son básicas para los chips 5G, para las redes 5G, y entonces para el armamento, para los satélites, se convierten en minerales estratégicos. Y lo que plantea Hamlet es justo. Se busca, da risa que hasta el de los mineros diga eso, porque si no hay nada, entonces ¿de qué se preocupan? ¿Por qué van a hablar en contra de la reforma si dicen que no hay nada? No existe. Y termino con esto. Esta mentalidad de el vender materia prima y no material procesado es absurdo, porque prácticamente lo que quieren es entregar concesiones. Ya sabemos que estaba Bacanora, el Reino Unido, China, para vender el litio. No, este país lo que necesita y lo que propone la iniciativa es que sea el Estado el que maneje la riqueza del litio y que el litio se procese en México. No que vendamos el litio, que vendamos baterías. Este país requiere de industriales que inviertan y que le apuesten a generar las baterías en México. México ganaría mucho más. Hamlet tocó un tema muy importante, la generación de empleo y el valor agregado, porque ganaríamos muchísimo más si nosotros vendemos baterías a que si vendemos el litio. Déjame quedarme con esta idea, Hamlet, diputado, porque justo se ha empujado desde quienes se oponen a la reforma, que es una reforma sucia. Y es, digamos, parte de un proyecto de no transición energética, porque estamos apostándole a las refinerías, porque estamos apostándole, ¿no?, a ciertos minerales y a cierta explotación que se considera sucia. ¿Es esto cierto? ¿Es una reforma poco amigable con el medio ambiente?
No, mira, los diputados del Partido Verde, y aquí quiero aprovechar el espacio también para agradecerles su acompañamiento en estas mesas de debate y próximamente en la votación del dictamen, han dicho que están a favor de la reforma precisamente porque se incorporó en el texto constitucional la frase transición energética. Para algunos podría parecer poca cosa, pero quiero decirte como constitucionalista que incorporar un término a la Constitución permea en todo el sistema, porque la Constitución, recordemos, es la cúspide de nuestra pirámide normativa. Sí. Todo lo que esté ahí baja al sistema entero. Y al obligar al Estado a que vaya en una transición energética, significa que no solamente el gobierno federal, sino todos los poderes y los gobiernos estatales tienen que impulsar esa transición. Y te quiero poner un ejemplo. Próximamente, en próximas semanas, se va a inaugurar en la central de abastos de la Ciudad de México la planta de energía solar urbana más grande de Latinoamérica. Porque las naves pues son enormes, es la central de abastos más grande de Latinoamérica, y todo ese techo con la energía solar que cae de día pues se puede captar para que sea autosustentable la central. Imagínate lo que consume la central. E incluso tuvimos un recorrido con otros diputados ayer. Sería suficiente para despachar, o sea, para subir energía para otros sistemas, como por ejemplo el metro. La central de abastos podría captar la energía, transmitirla al sistema colectivo metro y que también se utilizara para el transporte de la ciudad. Entonces será un compromiso no solamente del gobierno federal, sino de los gobernadores, de los alcaldes, de todos los ciudadanos en este país, ir hacia esa transición energética, hacia energías limpias. Ok, ¿qué más nos puedes decir, maestro, respecto a eso? ¿Es una reforma? Mira, es una falacia. Hay que tener muy claro que México, como país, contribuye apenas con el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. El problema no lo tiene México. El problema lo tenemos con China, con la India, con Estados Unidos, con Europa y con Rusia, que generan el 60% de las emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto gases de efecto invernadero. Aunque México redujera a cero la emisión, no se resuelve el problema. El problema lo tenemos con estos 60. Si ahora dividimos ese 1.3% entre los 130 millones de mexicanos, resulta ser que México ocupa el lugar número 75 en emisiones de dióxido de carbono per cápita. Greta Thunberg, famosa ambientalista sueca, genera 4 toneladas al año, mientras que cada uno de los mexicanos generamos apenas 3. Bueno, pero de eso se queja. Y hay otra falacia, porque la gente que se opone a la iniciativa, yendo a contracorriente a nivel internacional, no hablan de la energía hidráulica y de la geotérmica como limpias y renovables. Por ejemplo, los certificados de energía limpia no se le dan a comisión, a pesar de que comisión el 39% de la energía que genera es limpia, los privados solamente el 17%, pero Comisión Federal que genera geotérmica e hidráulica no puede meter esos como certificados de energía limpia. ¿Y por qué le convienen? ¿Qué hace un certificado de energía limpia? Porque el despacho se les dan a las eólicas y a las solares como si fueran las únicas limpias. Pero limpias son estas que señalé, limpias son los biocombustibles, limpia es la mareomotriz. Y ahorita en Europa, en 2022, se está dando el gran debate porque Francia está presionando a que se considere la energía nuclear como limpia y renovable. ¿Por qué? Porque Francia, más del 70% de la energía que produce viene del nuclear. Ahora, vienen aquí a pontificar, pues solamente con gente que no conoce. La matriz energética de Alemania, que nos lo pintan como el wow, el país de energías verdes, oye, más del 30% de la energía eléctrica que genera Alemania viene del energético más contaminante en el mundo, que es el carbón. Alemania, más del 30% del carbón. España, que sí es líder en generación de energía eléctrica eólica, más del 50% de su energía viene del gas natural y viene de la energía nuclear, no de la eólica, no de la solar. Y hay países como Estados Unidos, como India, como China, que tienen un altísimo porcentaje de generación de energía eléctrica con carbón. México tiene 3 carboeléctricas, China tiene más de 1000, y nos vienen a decir que el problema son las 3 carboeléctricas de México, que son las que lograron resolver el problema que señalaba Hamlet de la ola de frío del año pasado en Texas. Nos queda un minutito y quiero regresar contigo, diputado, porque está muy bien, pero si yo soy alguien a quien el medio ambiente no le preocupa tanto, digo, ojalá no haya nadie en nuestra audiencia, ni me importa si es público o privado, y lo que me importa es lo que yo voy a pagar en mi recibo de luz, que hoy es bastante alto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esta reforma en las tarifas qué?
Quedar enteramente en manos de privados nos orilla a que ellos puedan incrementar las tarifas el día en que lo decidan, sin tener amortiguadores. Puedes tener un Ferrari, puedes tener el mejor carro del mundo, pero si no trae amortiguadores y caes en un bache, el carro se estropea. El Estado mexicano, al participar en un sector estratégico como el de la energía, cumple con esa función de amortiguar los impactos que haya en la oferta y demanda en el mercado para regular las tarifas y subsidiar el costo de la energía. Si tenemos todo ese potencial, lo podemos aprovechar y yo estoy seguro que los costos de la energía bajarían con esta reforma eléctrica. ¿Hay alguna estimación o es más bien, como dices, un tema de que el Estado tiene la obligación de cumplir derechos y pues básicamente los privados no? Simplemente por todos los recursos que pierde a través de estos subsidios que se le están generando a los privados, eso podría invertirse también en el subsidio a toda la población que consume el 25% de la energía a nivel nacional. Y te puse el ejemplo de la central de abastos y el metro. Eso evidentemente va a bajar los costos que se invierten por parte de la Ciudad de México en comprar energía y eso es beneficio para todos los ciudadanos. En 20 segunditos, ¿qué le recomiendan a nuestra audiencia para informarse más ahora que está a punto de terminar el Parlamento abierto, pero bueno, viene una larga discusión en las cámaras? No, poner atención al Parlamento abierto y una cuestión de sobrevivencia. Lo señalaba Hamlet, en España las tarifas han aumentado el triple en un año, han aumentado 5 veces en 3 años, en Italia en un año 4 veces, todos industriales, comercios, etcétera. Entonces lo que busca la reforma es que el público se interese porque no podemos llegar al momento en que ya no podamos pagar nuestro recibo de energía eléctrica. Los privados no se tientan el corazón. En Estados Unidos el año pasado, gente que pagaba $200 al bimestre de energía eléctrica, se les disparó el recibo a $4,000. Es decir, 20 veces más. Nos queda para otra emisión la puerta giratoria de estas personas políticas que aprobaron esos esquemas donde trabajan ahora, ¿no? Pero bueno, para otra emisión, 20 segundos de despedida, por favor, diputado. Invitar a los legisladores que tienen conflicto de interés porque trabajan para estas empresas transnacionales, personajes de sus familias, a que se abstengan de votar esta reforma y que permitan que la ciudadanía conozca sobre el tema. Los invito a que sigan estos debates de la reforma eléctrica en los foros y además las asambleas que estamos desarrollando en todo el país como legisladores. Muchas gracias, Luisa. En otro foro te pediré nombres, pero bueno, gracias a ti, diputado Hamlet García Almaguer. Gracias, maestro Ángel Valderas. Gracias por la invitación. Y gracias sobre todo a quienes nos acompañaron en esta emisión. Quédese en sintonía con los medios públicos.